La última huelga de los basureros de Bernardo Cordón. El hecho se produjo en la mañana del 22 de diciembre. El camión Dodge, unidad número 207 de la Dirección General de Limpieza, se encontraba en plena labor por la calle Arenales. Su equipo de 4 peones se distribuía a razón de 2 hombres por acera. El vehículo estaba detenido en el centro de la calzada y este detalle provocó, por supuesto, la bronca y la protesta de Isidoro Camuso, un industrial de 45 años que conducía su auto, que era un Valiant, chapa 597 nuevo 05 de la ciudad de Buenos Aires. Isidoro Camuso, frente a esta situación, hizo sonar repetidas veces la bocina para exigir al camión que le cediera el paso. Su conductor asomó la cabeza por la cabina y echó una mirada distraída al irritado automovilista sin mover una sola pulgada su pesado vehículo. Justamente en ese instante los recolectores transportaban los enormes tachos pertenecientes a los edificios señalados por los números 1856, 1858, 1845 y 1849 de la calle Arenales, que no cuentan con sistemas de incineración de residuos. Si hemos señalado que el conductor detuvo el camión en medio de la calzada, obstruyendo el paso al tráfico y se mostró impasible a los requerimientos del automovilista demorado, debemos por otra parte considerar algunas normas de principios laborales. En medio de la calzada, el camión se mantiene a igual distancia de los peones que trabajan en cada acera. Detalle de importancia cuando se considera que los tachos de basura son tan pesados como molestos de cargar. Por supuesto, nunca un conductor de camión recolector de basura explica esta u otras razones a los automovilistas impacientes, limitándose a echarles indiferentes miradas desde una cabina que los eleva unos 4 metros del suelo. Y no por habitual, esta conducta dejó de irritar a Isidoro Camuso. A los toques de bocina agregó varios improperios y puso en marcha su automóvil resuelto a todo. Al finalizar el año, aumentan la temperatura ambiente y la tensión nerviosa en Buenos Aires. Esto se produce en todos los niveles y en cada individuo. Los peones de limpieza aún no habían recibido el aguinaldo y corría el rumor sindical de que la administración ni siquiera contemplaba la posibilidad de pagárselo ese año. En cuanto al industrial Camuso, el hombrecito enojado, proyectaba entrevistarse ese mismo día con varias entidades bancarias para solicitar los créditos que le permitieran pagar los aguinaldos de los obreros que amenazaban ocupar su fábrica. Dominado por esta situación y por todas estas preocupaciones, probó una maniobra desesperada. Giró al máximo el volante, subió el cordón de la vereda con las 2 ruedas laterales y de este modo logró pasar al camión que estaba detenido en el medio. Pero, antes de proseguir su marcha, lo cual podría haber hecho, el industrial Camuso no resistió a la tentación de cantarle algunas verdades al camionero. Entonces asomó la cabeza por la ventanilla y le gritó: «¡Basura! Tendrían que ir ustedes adentro del camión». El hombre desde la cabina no tenía tiempo de reaccionar ni podía perseguirlo con su pesado camión. Todo estaba muy bien calculado por el irritado automovilista. Gritaba, insultaba y se iba. Lástima para Camuso, que en ese instante apareció un peón que cargaba un tacho de basura sobre la cabeza y con un leve y preciso movimiento de brazos, igual al de un basquetbolista, introdujo el repleto recipiente en el auto de Camuso a través del ventanal trasero. Isidoro Camuso sintió el estrépito del vidrio y de inmediato pensó: bueno, tranquilo, lo paga el seguro. Pero al girar la cabeza comprobó algo que escapaba a toda posibilidad de indemnización. El honor no tiene precio, y el industrial se vio vejado en el símbolo de su prestigio social. A ver, un tacho de basura desparramado en su flamante tapizado. El hedor de humillación y muerte llenó su coche y le desgarró el corazón. Detuvo el motor y saltó del coche para encarar al culpable. Y este era un hombre joven e impresionantemente musculoso. El industrial, pese a esta circunstancia, no se dejó intimidar por el detalle. Lo haría arrestar, iba a enseñarle a ese animal, aunque le costara la mañana entera o todo el día. Pero el tipo
el basquetbolista que le arrojó el tacho de basura por el ventanal del Valiant, se mostró increíblemente astuto. Agrandó los ojos con gestos de inocencia, abrió los brazos para deplorar. Perdóneme, perdón, se me resbaló. Se me resbaló el tacho, qué macana, perdón, no lo vi. Y llamó a sus compañeros. Vengan, muchachos, acá pasó un accidente, vengan, por favor. Se me fue un tacho adentro del auto. Canuso se vio rodeado, de repente, de 4 gigantes con ojos resueltos y bocas sarcásticas. Sintió tanto pavor como odio. Volvió a meterse en su coche, pero las carcajadas de esos hombres fueron tan insoportables como si le inyectaran un ácido en el cerebro. Maniotorió guantera, abrió y sacó el revólver. Nuevamente salió del coche para encarar a los peones. Lo primero que hizo fue dispararle al que le había arrojado el tacho de basura. Lo vio caer como si resbalara en el suelo y después nada más. Isidoro Camuso fue derribado y pisoteado. Le machacaron la cabeza con un tacho de basura. Después subieron al joven herido en la cabina y arrojaron el cuerpo de Camuso en la caja trasera. El conductor del camión hizo funcionar la paleta prensadora y el camión basurero engulló al industrial Camuso. La policía, por supuesto, fue alertada. Un radio patrulla desembocó a toda velocidad por la avenida Belgrano y persiguió al camión basurero que huía hacia el sur por la calle Combate de los Pozos. A la altura de Avenida Independencia, los policías lograron adelantarse al camión. En el cruce de la Avenida San Juan, el auto patrullero se atravesó para cortarle el paso, pero el camión ni siquiera aminoró su velocidad. Los testigos declararon que, en vez de frenar, el Dodge, el camión, aceleró para embestir con mayor fuerza el coche policial. De sus planchas retorcidas se retiraron 3 cadáveres y un herido grave. El camión siguió corriendo rumbo al sur y otros patrulleros fueron lanzados en su persecución. 2 coches policiales lograron alcanzar el camión en fuga y abrieron fuego con pistolas y metralletas. Se produjeron 4 muertos en total entre los transeúntes. Pero, protegido por su estructura de acero, el camión prosiguió su carrera. Se extendió entonces el rumor que, por razones políticas y sindicales, había orden de detener o balear a todos los basureros. Inmediatamente la noticia fue divulgada por una radio uruguaya y todos los camiones recolectores de basura que se encontraban en las calles de Buenos Aires se dirigieron apresuradamente hacia los basurales del sur. 20, 50, 300 camiones basureros llegaron de toda la ciudad. Llenando el ancho de la avenida Alcorta, se hicieron fuertes en el estadio del Club Huracán, en los basurales vecinos y alrededor del gasómetro que eleva su mole sombría en el Parque Patricios. Ya los patrulleros no se animaron a acercarse a los camioneros, que se mantenían en formación de combate, con los motores en marcha y dispuestos a embestir con sus poderosos blindajes, mientras una reunión de delegados obreros de la Dirección General de Limpieza declaraba que el gremio fue injustamente baleado, atacado, incriminado, primero por un oligarca, el industrial Camuso, y después por la policía, resolviendo en consecuencia, decía el gremio, la huelga por tiempo indeterminado. Reunidas a su vez las autoridades municipales, se escuchó al intendente. Guiñando el ojo en dirección a los representantes de la prensa, aseguró que lo más inteligente sería dejar pasar algunos días, que baje un poquito la espuma. Mientras tanto, que se pudra la huelga. Transcurrieron los días de Año Nuevo, que como es sabido en Buenos Aires se festejan comiendo a raja cincha. En todas las esquinas se levantaron montículos con las sobras de las fiestas. Se ordenó encenderle fuego, pero resultaron fogatas fallidas, que en vez de arder, arrojaron un espeso humo rastrero que apestó peor que los residuos. Se reveló así la calidad indestructible de la basura de Buenos Aires, como también su curiosa propiedad de aumentar en proporción geométrica. Entonces, las alarmadas autoridades municipales corrieron a consultar a las Fuerzas Armadas. El ejército se negó a recoger la basura por estimar que esa era una labor que correspondía a los civiles, que ellos no se iban a manchar las manos. Era del conocimiento público que se preparaba un golpe militar para los próximos meses. No era ese el momento indicado para adelantarse a sacar las tropas a la calle, y menos en una tarea tan fatigosa como denigrante. Invitado a bombardear el reducto de basureros facciosos, el comandante de las Fuerzas Armadas hizo saber que la espesa humareda que cubría la ciudad imposibilitaba cualquier acción por el aire.
en cuanto los señores oficiales de la Marina de Guerra se encontraban de vacaciones en distritos balnearios y estancias del país. A falta de fuerzas, las autoridades se vieron obligadas a recurrir a las leyes. Un decreto, entonces, prohibió arrojar la basura en la puerta de calle bajo pena de cárcel no redimible por multa. Pocas ocasiones hubo de aplicar esa ley, pues nadie arrojaba la basura frente a su casa, prefiriéndose siempre la puerta del vecino. La promulgación de medidas más rigurosas apenas si provocó una insólita consecuencia comercial. En pocos días se agotaron en los negocios los papeles floreados y las cintas de colores y demás artículos que sirven para envolver regalos. Miren esto, todos los ciudadanos, todo el mundo, salía de sus casas con cara de fiesta cargando paquetitos coquetos y canastitas primorosas, muy coloridas. En pocos días, entonces, todos tenían la basura envuelta como si fuesen regalos. Ese era el contenido que los unía, era la basura, y la enviaban anónimamente a determinados amigos o familiares. Nadie se quedaba con su propia basura. Todos chapaleaban en la basura ajena. Ocurrió, pues, al revés de lo calculado por el intendente. No fue la huelga que el intendente dijo que se pudra la huelga, sino toda la ciudad entera la que empezó a pudrirse. Se resolvió entonces enviar a un funcionario a que hablara con los basureros en huelga, y a la vuelta aportó noticias que no eran para nada tranquilizadoras. Los basureros ya no se consideraban tales. No eran basureros. La zona ocupada por los huelguistas relucía de pura limpieza. En vez de ser como antes un basural en medio de la ciudad, era una zona aséptica, higiénica, en medio del inmenso basural. Eran tantos los peones de limpieza congregados en ese sector que la consciente aplicación de su profesión apenas les demandaba 1 hora al día. El resto del tiempo lo ocupaban en reflexionar. ¿Quiere decir que ya se encuentran camino del arrepentimiento?, se ilusionó el intendente. No parece, más bien lo contrario, respondió apenado el delegado. ¿Le informó a los huelguistas sobre el estado de la ciudad? Sí, le informé, pero se muestran muy poco sorprendidos. Dicen que ya habían observado en su trabajo que cada día la basura producía más basura, demasiada basura y solamente basura. Eso ya lo saben. Y ahora se niegan a recogerla, se niegan a cooperar, dicen que ya es demasiado tarde. Bueno, no nos preocupemos, no nos alteremos, dijo el secretario de Cultura. Después de tanta acumulación, las montañas de residuos comenzaron a desmoronarse. Avanzaron por las calles como un aluvión, convirtiendo en basura todo aquello que atrapaban en su marcha, así fuese monumento, semáforo, transeúnte, inspector o cualquier otro objeto municipal. Los pobladores de Buenos Aires prefirieron no salir de sus casas, y si bien esto mereció largas y laudatorias editoriales sobre la recuperación de las sanas tradiciones hogareñas, la verdad es que desde entonces la basura comenzó a crecer tanto en los interiores como en las calles. Ambas corrientes se unían en puertas y ventanas con un siniestro sonido de deglución. Este beso de la basura anticipaba nuevos y crecientes ciclos de reproducción. Se prohibió la impresión de diarios y revistas, por entenderse que el papel impreso constituye siempre la parte más abultada de la basura, sin contar que, como ya hemos visto, servía de envoltorio y disimulo para el contrabando de residuos. La verdad que esta restricción a la libertad de prensa produjo una gran conmoción a nivel internacional y también muchísimas protestas. Fue en ese momento, cuando apareció de la nada un viejo apenas cubierto con una sábana andrajosa. El vagabundo o profeta se empinó en lo alto de esa humeante montaña de basura y señaló hacia el oeste. Nunca se supo lo que dijo, en caso de haber dicho algo, pero entonces se formó una larga fila de retirantes que abandonaban la ciudad. Los encumbrados funcionarios que en señal de protesta se quemaron vivos, como hacían los bonzos vietnamitas, no lograron otra cosa que enriquecer con sus cadáveres la variedad de residuos y hedores, pero sin lograr detener con tales gestos el éxodo de los contribuyentes municipales. Cuando en las afueras de la ciudad la caravana desfilaba frente a las torres radiotelefónicas, escucharon la última información oficial. En plena etapa de recuperación económica, la población de la capital se ha lanzado alegremente en viaje de merecidas vacaciones.
La voz del locutor se quebró y finalmente se produjo un penoso silencio en el instante que la basura cubrió totalmente las torres de transmisión. Mareas viscosas confluían para volver a unirse en la vuelta redonda de la serpiente que se devora a sí mismo. Sin comienzo ni fin, brotaba la materia fundamental de la galaxia y el colibrí. Trémula fuerza fosforescente, sin pesantez, engulló a la caravana de fugitivos y fue borrando el recuerdo de la ciudad. Y una llanura pura y desolada, tal como la habían soñado los basureros en huelga, quedó a la espera de una nueva fundación de Buenos Aires. La última huelga de los basureros, de Bernardo Cordon.